Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este segundo webinario de la séptima edición del curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la doctora María Maganto, que es profesora permanente laboral en la Universidad de Salamanca, miembro del grupo Infoautismo, que desarrolla proyectos muy innovadores en el ámbito de la detección del autismo. Hemos tenido la suerte de colaborar juntos en algún proyecto Erasmus Plus en el pasado, actualmente también en algún otro proyecto relacionado con el cribado del autismo. Y bueno, ya nos va a hablar hoy de un tema muy interesante que encaja muy bien con el curso en el que estamos, que es el del neurodesarrollo y comunicación, biomarcadores tempranos y estrategias de evaluación. Muchas gracias, María. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Gerardo. Pues sí, no me voy a retrasar porque tengo mucho material. Espero comentarlo lo más sencillo que pueda y si tenéis dudas, por favor, pues por el chat, no escribir todo lo que se haya quedado sin entender. Voy a pasar a compartir pantalla. Y Ahí está. ahí está. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues como Gerardo ha dicho, formo parte del grupo de Infoautismo y he perdido la cuenta, como 10, 12 años trabajando con ellos e intentamos estar pues innovando y siguiendo con esto de la detención temprana, que ya desde 2015 empezaron Ricardo Canal con el grupo de investigadores, yo me incorporé mucho más tarde y bueno, pues ahora vemos que la ciencia avanza de la mano de la tecnología y queremos estar ahí también presentes y de ahí que nos estamos formando más pues a tratar de entender esas nuevas metodologías de detección e intervención temprana en la que van a estar muy presentes, como ya decimos, los biomarcadores y la tecnología. De ahí el título de esta conferencia, Neurodesarrollo y Comunicación, biomarcadores tempranos y estrategias de evaluación. Os comento brevemente, pues este es el índice un poco que he desarrollado para tratar de abarcar esta temática que es muy amplia y en la que hay pues mucha literatura y bueno, traer lo que me ha parecido más importante desde mi punto de vista. Haré una breve introducción pues, sobre lo que es el neurodesarrollo, muy breve, y sobre las poblaciones que estamos estudiando, que sobre todo son últimamente en prematuros, ya veréis por qué, y cómo esas tecnologías de la evaluación en el neurodesarrollo, sobre todo centradas en el eye tracking y el NIRS, que son las máquinas o la tecnología de la que nosotros disponemos en nuestro grupo de investigación, de ahí que se centre solo en esta tecnología, porque hay mucha tecnología ahora mismo en desarrollo. Y bueno, desde entender cómo funcionan un poquito esas tecnologías o para qué se pueden aplicar, pues pasar a ver diferentes estudios de biomarcadores del desarrollo comunicativo. Me voy a centrar sobre todo en la detección precoz, que es lo que he venido trabajando durante mi carrera investigadora. Entonces no voy a hablar sobre la edad adulta. Esto sí que, pues bueno, que se tenga en cuenta. Y al final hacer como una recopilación, después de haber visto estos estudios, sobre cómo podemos integrar pues, esas tecnologías en esa evaluación infantil de la que estamos hablando y en esa detección precoz. Y cómo esa integración de esas tecnologías pues, luego nos pueden servir de ayuda para crear estrategias de intervención o ahora llamamos de apoyo personalizado para que los niños que muestren dificultades o ciertas dificultades de neurodesarrollo a edades muy tempranas, pues se pueda adaptar esas intervenciones de una manera más individualizada y personalizada, como estábamos comentando. Entonces, pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos basados en los biomarcadores o en los estudios que os presentaré para que tengáis una idea. Y luego al final, pues pararme brevemente
a pensar un poco sobre todo este tema, porque aparte de pues, la innovación y tratar de integrar todos estos conocimientos, pues en muchos casos nos olvidamos un poco de la ética y creo que es importante pues al menos plantear algunas cuestiones para que tanto investigación como innovación pues al final tengan una aplicación práctica teniendo en cuenta a las familias y a las diferentes culturas y características de las personas a las que vamos a ayudar. Dicho esto, he introducido un poco lo que será la charla de hoy, pues voy a empezar, ¿vale? Pues bueno, el neurodesarrollo ese es el proceso pues, que viene desde que nacemos, y ya incluso antes de neonatos se está formando nuestro sistema nervioso, desde esa etapa prenatal hasta la infancia. Incluye muchas habilidades, como las cognitivas, las motoras que veis y las sociales. Habilidades que nos ayudan pues, a comunicarnos, a movernos, a entender a otras personas de la manera que nos entendemos los humanos. Y todo esto pues, se hace ese aprendizaje la mayor parte en esos primeros años de vida. Por eso es tan importante pues, entender cómo se hace ese desarrollo en esos primeros meses o años, sobre todo desde el nacimiento hasta los 2 años, porque ahí es donde tenemos más pistas para luego pues, entender cómo es el proceso que sigue. Las poblaciones que normalmente estudiamos en relación con el autismo pues son las poblaciones de prematuros, y es en el grupo de infoautismo nos hemos centrado en los últimos años en estudiar a bebés de nacimiento prematuro, por el hecho de que en los estudios han mostrado que estos bebés pues, tienen mayor vulnerabilidad a tener dificultades o problemas en el lenguaje, en la interacción social, regulación emocional y otros temas también físicos. Así, al ver esta mayor vulnerabilidad, los estudios también han mostrado que la prevalencia de TEA pues, es también mayor que en la población general. Es decir, hay entre un 6% y un 20%, dependiendo cómo sea la medida que tomemos, en lo que puede variar esa prevalencia que decimos. Por lo tanto, es una población que vemos más más vulnerable para desarrollar estas dificultades. Así, el desafío que tenemos en estas poblaciones también prematuras pues es que esa inmadurez neurológica a veces se pueden confundir con signos de autismo y no tienen por qué serlo. Entonces, es también un reto entender no ya solo la detección precoz del autismo como tal, sino de esta población con características especiales o con mayor vulnerabilidad a ciertas dificultades o problemáticas o condiciones. Se ha visto en estudios, en la revisión esta de Lund, que no hay diferencias claras tanto en ese desarrollo cognitivo o del lenguaje o de la comunicación, ya sea en prematuros como en niños a término. Por lo tanto, hay que seguir estudiando y sobre todo es muy importante el hacer estudios longitudinales. Además, la edad gestacional que en muchos casos, hay estudios que dicen que a menor edad gestacional, pues que hay mayores probabilidad de desarrollar TEA, y lo que se está viendo últimamente es que realmente los estudios están viendo que no predice del todo esas características características autistas. Entonces, pues bueno, hay que ser más específicos en cómo se hace esa detección en poblaciones prematuras. De ahí que sea tan importante pues, que podamos tener una visión clara de cómo es el desarrollo de un prematuro, cómo es el desarrollo de niños con TEA, cómo es el desarrollo en comparación con lo que llamamos neurotípicos o desarrollo típico o lo más común, por así decirlo. Se necesitan así pues, encontrar esos biomarcadores que sean específicos y que nos ayuden a diferenciar, que al menos en la literatura que tenemos pues hay ciertas claves que parecen diferenciadoras,
pero todavía falta mucho por estudiar y realmente por encontrar biomarcadores que puedan diferenciar entre lo que es el desarrollo de un prematuro y otras condiciones de neurodesarrollo. Y bueno, pues eso, que en los estudios de neuroimagen, que como sería la tecnología de NIRS, que vamos a ver más adelante, pues nos pueden ayudar a hacer esa detención temprana. Y de ahí la importancia en que intentemos aplicarla hoy en día en la investigación que estamos llevando a cabo en infantismo. Pasamos al siguiente tema, que sería pues, el conocer un poquito mejor esas tecnologías de evaluación en el neurodesarrollo. Como os he comentado, están centrados los estudios en la tecnología de la que nosotros disponemos como grupo de investigación, que es principalmente el NIRS y el eye tracking. Entonces, así vemos que en diversos estudios y revisiones han visto que haciendo análisis parece que esos biomarcadores que decimos, o esas señales biológicas o conductuales que son medibles, pueden predecir esos trastornos o condiciones del neurodesarrollo antes de que se dé sintomatología clínica. Por lo tanto, el que nosotros analicemos o tratemos de entender esa actividad cerebral o esas respuestas fisiológicas, como pueden ser la dilatación pupilar u otros patrones de mirada, pues hacen que tengamos una mayor comprensión de cómo es ese desarrollo. Entonces, identificar estos biomarcadores que decimos nos van a facilitar pues, que podamos evaluar y hacer detección para que podamos derivar a las familias a hacer una intervención más temprana, aprovechando, como decimos, en esos 2 primeros años de vida, que la plasticidad neuronal es mayor. La neuroimagen funcional, como os decía, de NIRS, nos permite estudiar esas respuestas cerebrales o conectividad cerebral a diferentes estímulos en bebés. Ahora veremos por qué es más adecuada, sobre todo en esta población infantil, aunque también tiene sus inconvenientes. Y además la medición fisiológica del eye tracking y la pupilometría, que nos ayudan a analizar la atención visual, y además este componente de pupilometría también nos da medidas de cómo son nuestras respuestas autonómicas. Entonces, pues bueno, si nosotros combinamos esta tecnología con las evaluaciones que ya teníamos de cribado psicológico o screenings conductuales o observacionales, pues pensamos que se puede mejorar esa detección temprana y también el diseño de esas intervenciones que comentamos al principio para que sean más personalizadas y enfocadas a las trayectorias, pues ya sea del desarrollo específico de prematuros o de otros niños que vayan a desarrollar otras condiciones como pueden ser el TEA o otros trastornos del neurodesarrollo. Bueno, para meternos un poco en el tema, he seleccionado esta revisión, ¿vale? Que es bastante reciente, si no me equivoco es de 2023, se ha publicado, y he copiado aquí esta gráfica un poco para que veáis cómo la tecnología NIRS pues, es reciente. Realmente en 2000, que tenéis aquí, el número de publicaciones era escasísima, y realmente a lo largo de los últimos 20 años pues veis que ha ido en incremento, sobre todo en esta última década de 2020. Y se está viendo pues, que es bastante importante para la detección, sobre todo, de biomarcadores en el desarrollo infantil. Tanto hablar del NIRS, pues bueno, el NIRS al final lo que es, a ver si me sale la palabra, que siempre tengo dificultades para pronunciarla, espectroscopía funcional de infrarrojo cercano, que si me lo permitís, pues de aquí en adelante, bueno, lo voy a llamar NIRS porque es mucho más sencilla si nos entendemos todo. Al final esta máquina lo que hace es medir cambios en la oxigenación cerebral, reflejando pues de alguna manera esa actividad neuronal. Y es lo que vamos a tener en la pantalla que aparece, es cómo fluctúan esa oxigenación en relación a los estímulos que están viendo la persona o oyendo, y así pues saber cómo es esta
conectividad cerebral. ¿Qué pasa con el NIS? Pues que tiene muchas ventajas que decíamos, sobre todo para los niños, porque no es invasivo, es silencioso, se puede ahora mismo, que se están desarrollando tecnología portátil incluso, pues transportar, que pues antes eran máquinas un poco más grandotas, como la que tenemos nosotros en el grupo de investigación, en el laboratorio, y aún así, pues sí que es verdad que tienen ruedas y las podemos llevar de un sitio a otro, incluso están haciendo pues, dispositivos más pequeños. Esto hace que también la propia tecnología sea más resistente al movimiento infantil, porque como sabéis, los niños se mueven mucho y los estudios que se habían hecho de neuroimagen, sobre todo con resonancia magnética funcional, pues los niños tienen que estar casi sin moverse, quietos, las máquinas, las resonancias hacen mucho ruido y bueno, pues esto del NIS no hace ruido y no es tan invasivo, pues tiene esa ventaja de que nos permite hacer investigación de una manera más sencilla. Además, también tiene mejor resolución espacial que el eje. Entonces, pues bueno, tiene estas ventajas. Y al tener estas ventajas, pues lo bueno es que se puede aplicar desde el nacimiento. También tiene los inconvenientes que, aunque sea más resistente al movimiento, luego analizar los datos y el ruido que crean las señales cuando los niños se mueven con la cabeza, pues también es complejo. O sea, que tiene muchas ventajas, pero bueno, que también tiene sus inconvenientes, que lo comento así ligeramente. Y a veces, pues los niños tampoco pues, permiten, por la experiencia de la investigación que estamos llegando, no quieren tener el gorro puesto, porque es verdad que no es invasivo, pero los niños en general de estas edades que estamos hablando, de entre 1 año y 2 años, pues no quieren llevar nada en la cabeza. Entonces, mantenerles con el gorro puesto para que vean una pantalla o escuchen sonido, a veces es complejo. Y bueno, pues los avances recientes, esto que decimos que al hacer estos dispositivos portátiles, pues hacen que se puedan estudiar también no solo en laboratorios, sino en entornos más naturales, como puede ser el hogar o la comunidad, y esto es una ventaja de cara a la validez ecológica de los estudios. Y pues también permite que se pueda hacer su investigación en otras poblaciones que a lo mejor pues tenían un acceso más difícil o siendo el coste de estos mayor, pues no podían tener acceso a este tipo de tecnología. Así que bueno, pues en los avances recientes en cuanto a la tecnología del NIS van en positivo y teniendo en cuenta muchas variables. Y bueno, ya si combinamos el eje y el eye tracking, pues claro, se puede mejorar la interpretación de los datos, pero también pues es más complejo, sobre todo con niños más pequeños. En cuanto a la aplicación del NIS en lo que es el neurodesarrollo comunicativo, pues tenemos pues, para hacer detección de patrones que decimos diferentes o he puesto atípicos, pero bueno, diferentes en el TEA, que veremos en el siguiente apartado en particular cuáles son estos patrones, ¿vale? Y bueno, protocolos de hiperescaneo también, que es lo que decíamos, se puede poner no solo al niño el gorrito del NIS, sino también al cuidador o al familiar para evaluar cómo es la sincronización cerebral entre los dos. Entonces, este hiperescaneo también nos da datos muy importantes sobre el desarrollo. En cuanto al lenguaje, también se ha visto gran utilidad, sobre todo cómo se procesa el lenguaje y esos estímulos sociales. Y donde ha habido más estudios que veremos es en esas dificultades en la lateralización del lenguaje, que nos ayudan o que nos permitirán predecir futuros problemas. No me detengo más porque vamos a ver algún estudio más específico sobre este tema. Y bueno, en las predicciones, que siempre, pues, claro, lo que tratamos de hacer es que con esos datos, si podemos predecir un diagnóstico o cómo será el pronóstico o cómo será la trayectoria del desarrollo de ese niño. Entonces, pues, bueno, se está combinando también esta recogida de datos con modelos de inteligencia artificial o análisis de datos más complejos para poder hacer una mayor predicción del desarrollo. Y bueno, pues
desafíos y limitaciones o problemas que nos encontramos con ellos, aparte de esto de que en los niños más pequeños pues no es difícil mantenerles con el gorro durante un periodo estándar mirando a pantallas o escuchando sonidos, pues que no tenemos un protocolo homogéneo, es decir, necesitamos estandarizar esas metodologías para poder comparar los estudios. Cada equipo de investigación pues crea su protocolo y bueno, a veces es difícil comparar cuando estamos haciendo cosas diferentes. Entonces, pues bueno, vendría bien, que es lo que plantea esta revisión, que se hiciera un protocolo uniforme para que pudiéramos comparar esos estudios en las diferentes poblaciones. Las mejoras en el análisis de datos, pues también, como os comentaba antes, se están utilizando muchos modelos complejos de análisis de datos, inteligencia artificial, para analizar esa conectividad cerebral y ver cómo es ese aprendizaje automático, tratar de predecir futuras trayectorias, pero pues todavía falta mucho por entender y por desarrollar. Así que bueno, mejora en esos análisis. Además, se necesita que se hagan esos seguimientos a largo plazo, estudios longitudinales. ¿Qué pasa? Que los estudios longitudinales pues siempre tienen un mayor coste, tanto económico como del esfuerzo del equipo de investigación en el tiempo. Y muchas veces, pues por estos problemas de financiación, es difícil hacer esos estudios longitudinales, que son los que mayor información nos dan para conocer esas trayectorias del desarrollo. Y bueno, esas limitaciones tecnológicas, aunque se está haciendo mucho avance en el NIRS portátil, todavía hay muchas restricciones en cuanto a su resolución espacial y de profundidad que hicimos. Realmente la penetración que tiene de recogida de datos es solo a nivel cortical. Bueno, visto un poquito sobre el NIRS, vamos a pasar a hablar ahora sobre la otra máquina o la otra tecnología de la que os voy a hablar hoy, que es el eye tracking. Entonces, esta técnica o esta máquina registra pues, la dirección y la duración de la mirada en bebés y niños, en adultos también, pero bueno, nos centramos en este tema en los bebés y los niños sobre todo, mientras están observando imágenes o interacciones incluso que pueden ser en vivo. Utilizan cámaras infrarrojas que a través de algoritmos complejos también de seguimiento ocular pues miden diferentes variables y algunas de las más utilizadas son estas de la fijación visual que miran y cuánto tiempo están mirando esas cosas, y también podemos detectar con el conjunto de diferentes variables cómo son esos patrones de exploración de la imagen o de las interacciones en vivo, es decir, cómo los ojos recorren una escena o un rostro. ¿Qué puede medir el eye tracking en esto del estudio de neurodesarrollo? Pues atención social temprana, procesamiento de la comunicación, patrones que decimos atípicos o diferenciales en bebés prematuros y con TEA. Y bueno, estos son algunos de los resultados que veréis. En cuanto a la atención social, pues preferencia por rostros humanos frente a objetos, que serían en el desarrollo típico. En cuanto al procesamiento de la comunicación, pues hay una mayor fijación en los ojos en el desarrollo típico versus a mirar a la boca en el caso de los niños con TEA. Y bueno, pues también en general en esos patrones se ven con una menor exploración del contexto global, y en casos en los que se ponen diferentes contextos, como que se hace una menor exploración también del contexto específico social. Así, pues bueno, es interesante ver cómo esa atención se dirige hacia un sitio o hacia otro, dependiendo de cómo son, de la condición que estemos analizando. Y bueno, pues tiene esa importancia de poder entender esas diferencias o al menos describirlas en la atención social antes de que aparezcan esos síntomas clínicos que decimos o más conductuales. Entonces, pues bueno, nos viene muy bien esta tecnología para ayudarnos a identificar esas dificultades en la integración de la información, sobre todo social. En cuanto al eye tracking, hay otra medida que también recoge, que está conocida o se llama de manera popular como pupilometría, que son los cambios que se producen en el diámetro pupilar ante los determinados estímulos
ya sean visuales o auditivos. Y lo que se dice es que este diámetro pupilar o estos cambios reflejan la actividad del sistema noradrenérgico. Y este sistema noradrenérgico se vincula sobre todo a cuestiones de activación arousal y estado de alerta, de la atención sostenida, cuando estamos haciendo algo por un largo periodo de tiempo, y también al esfuerzo cognitivo. De ahí la importancia también de atender a estas otras variables. ¿Qué mide la pupilometría? Para que veáis algunos ejemplos, pues la reactividad ante estímulos sociales y no sociales, la hiperfocalización a ciertos estímulos, es decir, si se centran ante estímulos más sociales o otros estímulos externos, como pueden ser figuras geométricas, lo veremos más adelante. Y además también se puede asociar estos cambios con el desarrollo comunicativo. En este estudio han encontrado que la mayor dilatación pupilar ante sonidos no sociales se correlaciona con la mayor severidad de TEA a los 3 años. Esto es un ejemplo de qué podemos medir con estas variables. Ahora lo veremos en los estudios. De ahí que sea pues, importante el que hagamos esta integración de estas tecnologías en la detección y bueno, complementarlo también con las medidas de NIRS y otras medidas fisiológicas objetivas para entender un poquito más cómo son esas trayectorias en neurodesarrollo y cómo pueden ser posibles que en algunos casos se den ciertas condiciones o trastornos y en otros no. Aquí os he traído también una revisión que me parece bastante interesante, en la que pues, se plantean o hacen el estudio de cuándo es mejor evaluar con esta tecnología a niños prematuros. Entonces, pues se hacen esta pregunta y de aquí nace este estudio. Y lo que al final tratan de hacer en esta revisión es comparar esos patrones de fijación en prematuros con niñas o niños nacidos a término, para un poco ver cuándo realmente es más adecuado o más fiable pues, recoger estos datos, no utilizar la tecnología en vano, sino entender también las limitaciones. Y bueno, pues aquí tienen 90 niños prematuros, ¿vale? Y se recogieron al final 125 pruebas de tracking desde los 3 a los 32 meses. Y se analizaron tareas de rostros humanos con ese movimiento, personas hablando o comparación de rostros con figuras geométricas. Estas fueron algunas de las tareas que se plantearon. ¿Qué encontraron? Que solo el 50% de esos niños prematuros alcanzaron un tiempo de fijación óptimo entre los 3 y 6 meses. Sin embargo, a los 7 meses ya la fijación mejoró bastante, aunque todavía no era lo suficientemente buena como para decir que a estas edades pues esa fijación nos da datos precisos. Y es entonces entre los 13 y 18 meses cuando encuentran que el 90% de los prematuros alcanzan niveles adecuados de fijación. Por lo tanto, estas medidas de fijación pues, serán más adecuadas o si se plantean los estudios en torno a estas edades. Y luego ya a los 19-32 meses vieron pues, que esa fijación era más estable. Es importante que se hagan también estos estudios porque como son tecnologías que llevan relativamente poco tiempo utilizándose, pues nos falta mucho por aprender y estudios como estos nos dan pues, una perspectiva diferente y bueno, hay muchos estudios que utilizan el eye tracking antes, pues a lo mejor hay que esperar, sobre todo para hacer aplicaciones en detección hasta que tengan pues, esos 13 meses de edad corregida, que aquí nos están aconsejando, donde realmente pues, esa fijación de las miradas es más fiable para analizar los datos que la máquina detecta. En el caso de los niños que analizaron con enfermedad pulmonar crónica, se dieron cuenta de que mostraron menor tiempo de fijación a esas edades. Esto lo que nos da también información es que pues, estos niños que sufrieron hipoxia puede que afecte a
la atención visual futura. También nos da pues, claves para entender pues, otras variables relacionadas con la prematuridad o que se suelen dar de manera frecuente en niños prematuros, cómo se ha de intervenir. Entonces, pues bueno, los patrones que encontraron en prematuros es que prefieren mirar a los ojos en rostros estáticos, cuando la boca se mueve se fijan más en la mirada que en la boca, que esto es, no hay diferencia con los niños a término, y desde los 7 meses de edad pues prefieren rostros humanos sobre figuras geométricas, que también indica pues, un desarrollo bastante cercano al desarrollo típico en relación a la cognición social. Y bueno, implicaciones para esa evaluación y detección, pues que si vemos a niños que ya han tenido estos problemas de hipoxia y ventilación prolongada, pues lo más probable es que tengan esas dificultades en la atención visual y bueno, se puede hacer intervención cuanto antes con ellos. Y combinando tanto eye tracking con NIRS y pupilometría, pues nos dicen en un estudio que también mejora esa detección. Y así, pues bueno, implementar en los programas de intervención esta estimulación visual y social en niños prematuros, porque parece ser que va un poquito más despacio. Bueno, voy a empezar ahora a entrar un poco más en detalle en estos estudios que nos hablan sobre biomarcadores del desarrollo comunicativo. Uno de los primeros estudios, y que bueno, que estamos en nuestro grupo de investigación en los últimos proyectos tratando de replicar un paradigma parecido, es este, y bueno, voy a explicarles simplemente las características principales. Pues en estos estudios, donde se analizan las respuestas cerebrales de bebés de 4 a 6 meses, como veis, para intentar predecir este diagnóstico de TEA a los 3 años, con NIRS, las tareas que se pusieron fueron estímulos visuales sociales, vídeos de personas que estaban interactuando, estaban cantando canciones para niños o haciendo el cucutrás o mirando los ojos hacia un lado o hacia otro. En relación también a estímulos auditivos que tenían vocalizaciones humanas con sonidos que no eran vocales, que no eran voces humanas. Y tenían como estímulos visuales no sociales de referencia de línea base imágenes de vehículos o de medios de transporte. Ante este paradigma, pues lo que querían ver es cómo era esa respuesta cerebral o esa activación cerebral. Y lo que encontraron es que hay una menor activación cerebral en bebés que desarrollan TEA ante estímulos sociales. Es decir, sobre todo hay una menor respuesta en la corteza prefrontal y además, ante vocalizaciones humanas, tiene una menor activación en la corteza temporal izquierda. Sin embargo, ante sonidos no vocales, tiene mayor respuesta en comparación con bebés sin el diagnóstico. Así, lo que podemos decir es que hay una menor activación social y auditiva en niños con TEA y que se relacionan con síntomas más severos a los 3 años o con ese diagnóstico de TEA a los 3 años. Por lo tanto, estamos viendo que hay una alteración ya desde muy pequeños, porque recordad que era de 4 a 6 meses, en esa especialización del procesamiento auditivo, sobre todo en bebés con mayor probabilidad de desarrollar TEA. En algunos artículos me vais a ver que mantengo la palabra alto riesgo, porque es como en el artículo original se refiere. En la mayoría, o intentaré cuando lo comente, pues utilizar estos términos que estamos intentando abandonar del riesgo, sino que son condiciones o que son realmente una mayor probabilidad para intentar quitarle ese aspecto más negativo del trastorno como tal. Pero sí que en estudios originales mantengo el lenguaje, simplemente quería hacer ese apunte. Así que vemos que ya pues, el detectar este tipo de diferencias puede
darnos pues, pautas para ver cómo se puede aplicar el NIRS para detectar esos biomarcadores tempranos del TEA antes de que aparezcan, como comentábamos, esos síntomas conductuales y así poder hacer intervenciones antes de los 12 meses, que decíamos que cuando el cerebro en desarrollo es más plástico, tiene mayor neuroplasticidad, es pues, entre el año y los 2 años. Así podríamos hacer estimulaciones sociales más intensivas, juegos de cara a cara, enriquecimiento auditivo con vocalizaciones dirigidas al bebé. Vemos que en las cosas que se han encontrado dificultades o que tienen un procesamiento diferencial, pues se pueden enriquecer las intervenciones aplicando este tipo de estimulación. Y bueno, que es importante siempre tener esos programas de seguimiento para evaluar cómo es esa evaluación del procesamiento social. Seguimos con otro estudio, que es una revisión sistemática sobre estudios de NIRS y que a mí personalmente me gusta mucho por la gran síntesis y el trabajo que han hecho de analizar todos los estudios que han encontrado. Y bueno, os muestro un poco que los estudios que han encontrado sobre NIRS en el desarrollo infantil o de los niños, sobre todo son estudios transversales y los que menos longitudinales. Como veis que es más difícil hacer estudios longitudinales por el coste, tiempo y dinero que se necesita. Las edades que se han encontrado, sobre todo, han sido niños y niños en edad escolar y los menos de adultos. Y bueno, los trastornos o condiciones del neurodesarrollo han sido dislexia, TDAH y autismo. Y luego tenemos clasificaciones que han puesto en niños prematuros, que hay muchos estudios también, como veis, y bueno, sobre el desarrollo típico son la mayor parte de los estudios, pero quería mostrar un poco pues que veáis la diversidad de estudios que hay ya del NIRS, sobre todo, como decíamos, desde 2000 a 2020, se ha incrementado exponencialmente la publicación en NIRS, en estudios de NIRS. Y bueno, algunas cosillas a destacar sobre este estudio o que quiero traer hoy aquí es sobre el tema de la conectividad cerebral y en particular en el paradigma de estado de reposo, es decir, cuando nuestro cerebro no está haciendo nada o estamos observando una imagen que supuestamente es neutra y bueno, no estimula ninguna red atencional más que otra. No hay salencia de los estímulos, sino que es un estímulo neutro en el que se intenta pues, conseguir ese estado de reposo. Y bueno, compararlo con las tendencias generales en niños con desarrollo típico, como decimos, neurotípico, lo que se ve es que cuando van creciendo, pues esa conectividad global y eficiencia de la red mejora en la comunicación entre hemisferios, ¿vale? Y además hay una mayor integración funcional de estos, que además en relación al lenguaje vemos que hay una asimetría izquierda en esas redes que van a participar en el desarrollo de habilidades lingüísticas. Esto es un poco lo que se espera en ese desarrollo neurotípico. Diferencias en el desarrollo cerebral en cuanto a población prematura, pues tenemos que en la conectividad, en ese estado de reposo, se ve en comparación con niños a término, sobre todo en esas alteraciones en la sincronización que decimos entre hemisferios. Y en cuanto a trastornos del neurodesarrollo, se han encontrado que en población niños con TEA, pues hay una hiperconectividad que dicen inicial, alrededor de los 3-6 meses, que luego se sigue de una reducción de esa conectividad a los 12 meses. Es como un patrón específico que se ha detectado en TEA. Y en cuanto a TDAH, hay una menor conectividad funcional, sobre todo en la corteza prefrontal, ¿vale? En específico es en el momento que se está desarrollando esa corteza prefrontal, que es sobre todo en la infancia y en la adolescencia.
Aquí hay un cuadro muy grande para que veáis un poco todo el trabajo de síntesis que han llevado en esta revisión sistemática, que no me voy a detener, solo quería mostraros pues, estas diferencias o cómo el NIRS nos puede ayudar a ver esos patrones diferenciales o esas diferencias en la conectividad cerebral, pero bueno, os animo a que leáis la revisión y bueno, que veáis que diferencia por diferentes tipos de condiciones y hace análisis en diferentes áreas, también el proceso de ordenamiento sensorial, en el lenguaje y en funciones ejecutivas. Otro estudio también relacionado con la tecnología de NIRS y más actual es este que os comentaba, que por eso no lo comenté en las diapositivas anteriores, en el que investigan sobre esa lateralización cerebral en el procesamiento del habla en niños con TEA. Como veis en los estudios voy a ir intercalando pues, información sobre niños prematuros, niños con TEA y a veces en algunos casos pues, se da que comparan también grupos prematuros y niños con TEA al mismo tiempo, pero no lo más frecuente. Es para que tengáis un poco idea de los biomarcadores y la cantidad de estudios que hay en relación a las diferentes condiciones del neurodesarrollo. Bueno, como decía, este estudio trata de investigar esta lateralización y bueno, aquí han utilizado, aquí han conseguido que participen unos 40 niños, que nos dicen aquí 20 con autismo y 20 sin diagnóstico o neurotípicos entre 3 y 10 años. Los estímulos que han utilizado como paradigma ha sido el habla natural en un idioma nativo, el habla con palabras desordenadas, es decir, sin sentido léxico, y el habla en un idioma no nativo. Y luego, aparte, la música instrumental. Y lo que se trataba de hacer con el NIR es medir la actividad en esa corteza temporal para ver si hay diferencias, pues como es con los niños con autismo de estas edades o sin el diagnóstico. ¿Qué han encontrado? Pues que sí que hay diferencias en esta lateralización. Están viendo que la activación en la corteza temporal izquierda disminuye progresivamente según se va formando esta estructura lingüística. Sin embargo, en los niños y niñas con TEA no hay esa transición y en algunos casos parece que hay mayor activación incluso en el hemisferio derecho. Por lo tanto, estamos viendo que hay una respuesta atípica, decimos, a la estructura lingüística. Los niños con TEA no distinguieron claramente entre habla estructurada y no estructurada, indicando pues, que hay esas diferencias en esa especialización neuronal del lenguaje. Así, a menor lateralización, encontraron que había mayores dificultades también tanto en el lenguaje receptivo como expresivo. Bueno, pues nos da una idea de cómo nos puede ayudar también a entender cómo estas diferencias medidas a través del lenguaje receptivo y expresivo se traducen a esa conectividad o esa activación cerebral en diferentes áreas cerebrales medidas a través de esta tecnología. Este es otro estudio en el que también se utilizó tecnología NIRS y bueno, se trataba de estudiar el lenguaje en contextos naturales, ya que, como justifican aquí, la mayor parte de los estudios que hay de lenguaje son utilizando tecnología de resonancia magnética funcional, pues eso nos limita un poco pues, esa validez ecológica que decimos. Así, el NIRS nos da esa oportunidad y el objetivo de este estudio fue comparar la activación cerebral en niños con TEA y con neurodesarrollo típico de procesar lenguaje en vivo o lenguaje grabado. ¿Vale? Y tratar de relacionar esas diferencias con las habilidades lingüísticas de estos dos grupos. En este estudio tenían a 40 niños de entre 3 y 6 años, 20 con un diagnóstico de TEA y 20 neurotípicos, y la evaluación de las medidas de NIRS se hizo en estas dos condiciones. El lenguaje en vivo era la lectura de un cuento por una persona, un experimentador que dicen aquí, que les leía, pues, como puede ser cualquier familia, padre y madre, a su niño pues, un cuento en un entorno natural. Y el lenguaje grabado, la segunda condición, se leía ese mismo cuento,
pero esta vez se reproducía en una pantalla, es decir, la persona leía un cuento que se grababa esa lectura y se les dejaba ver en una pantalla la lectura. Entonces se recogieron medidas a través del NIRS que son clave o regiones de interés que llamamos para el procesamiento del lenguaje y la cognición social, encontrando que en los niños con desarrollo típico pues se producía una mayor activación en la unión tempoparietal derecha, con este lenguaje que decimos en vivo, cuando estaba la persona leyendo los cuentos, indicando, por tanto, pues que hay un procesamiento social diferencial. Sin embargo, en los niños con TEA no hubo diferencias significativas en la activación cerebral entre las dos condiciones. Así, se vio incluso una mayor activación en el giro frontal derecho durante el lenguaje grabado. Este giro frontal derecho que decimos, esta parte del cerebro, se relaciona con el esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, si hay una mayor activación, lo que nos dice es que también los niños con TEA están haciendo un mayor esfuerzo cognitivo en esos contextos no interactivos. Así, lo que entendemos es que a mayor diferencia en activación entre estas dos condiciones, mejores habilidades lingüísticas. Y esa mayor activación que decimos en esta zona relacionada con el esfuerzo cognitivo se asoció con menores habilidades lingüísticas, lo que también indica una mayor dificultad para comprender el lenguaje cuando no es en una situación de interacción persona a persona. Es decir, las personas con TEA tienen mayores dificultades para entender el lenguaje cuando están viendo una pantalla. Pues las implicaciones de la detección y la intervención pues van a ser que ya estamos viendo esa diferencia, si podemos hablar de áreas específicas como biomarcadores, y que si encontráramos pues ya esas relaciones a estas edades, pues podríamos estudiar cómo es esa activación cerebral incluso a edades más tempranas y ver si puede servir como biomarcador. Además, también en las intervenciones, sabiendo esto, se ha de priorizar el lenguaje en vivo, la lectura compartida, conversaciones persona a persona, que pues, se venía sabiendo, pero bueno, no había evidencia específica que encima nos diera la razón porque es más importante priorizar pues, esas interacciones de persona a persona. Y bueno, el uso del NIRS, pues vemos que va a tener este impacto también en no solo ya en intervención en niños con TEA o prematuros, sino también en problemas o dificultades del lenguaje, que nos ayuda a personalizar estas intervenciones. Vamos a pasar ahora a ver algunos estudios sobre eye tracking. En este caso, en este estudio, pues querían un poco analizar algo que se ha dicho o que ha habido muchos estudios que han encontrado que la evitación del contacto visual parece ser un signo frecuente en niños o niñas con TEA. Y entonces, pues, surgieron eso, que los bebés con autismo miran menos a los ojos y prefieren muchos estímulos visuales. Pero, sin embargo, no está claro si esta diferencia ocurre pues, desde los primeros meses de vida o si se desarrolla más tarde o si es una aparición más tardía. Entonces, lo que plantea este estudio es evaluar si las respuestas al contacto visual en bebés predicen un diagnóstico de TEA cuando son más mayores, es decir, cuando tienen 3 años. Así se consiguieron, los participantes son 169 bebés de entre 10 y 18 meses y se dividieron en diferentes grupos para analizar las diferencias. Bebés con alta probabilidad y diagnóstico posterior de TEA. Cuando digo con alta probabilidad se refieren a bebés con familiares de primer grado que tienen TEA, es decir, seguramente con hermanos que tienen TEA. Y bebés con alta probabilidad, pero que no tuvieron el diagnóstico de TEA. Bebés con baja probabilidad se refiere a bebés con desarrollo típico, ¿vale? Entonces, lo que se hacía en este estudio es la interacción con un adulto mientras se registraba esa respuesta visual con el eye tracking. Y las medidas que grabaron o que analizaron fueron el tiempo de fijación en la cara del adulto,
antes y después de que se produjera ese contacto, ese establecimiento del contacto visual. Y la latencia-respuesta es cuánto tardan en mirar a la cara y luego dejar de mirar. Y bueno, la duración de la mirada al rostro del adulto como tal. ¿Qué obtuvieron? Pues que todos los bebés aumentan su fijación en las caras para el contacto visual. Y aquí no vieron diferencias en relación a los diferentes grupos. Los bebés con TEA tampoco mostraron diferencias significativas ni en el tiempo de respuesta al contacto visual ni en la duración de la mirada al rostro, que es algo que contradice a los estudios previos y bueno, es algo que no se había estudiado, es un estudio bastante reciente y que tiene bastante interés y que bueno, sería bueno que se pudiera replicar en otros estudios para ver cuándo ocurre realmente pues, esa evitación, que parece ser que no es en los primeros meses de vida, sino que aparece un poco después de los 18 meses. Y las tendencias que se observaron es que los bebés con TEA desviaron la mirada más rápido tras el contacto visual, aunque realmente este dato no nos dice tampoco mucho más porque no se relacionó o no predijo la severidad del TEA a los 3 años. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con el análisis de los datos también. Y miraron ligeramente menos a la cara del adulto, pero tampoco nos dice que las diferencias fueran significativas. Así, tratando de ver que este contacto visual atípico a lo mejor no es un marcador temprano fiable o como se venía pensando, sino que puede haber muchos otros factores que puedan influir y hablan de hipótesis como sensibilidad sensorial aumentada, menor motivación social o incluso ansiedad social relacionada con su propia infancia. Entonces, bueno, pues es interesante que se vuelvan a estudiar este tipo de signos o de características conductuales que podamos tener más información con otras medidas fisiológicas y tratar de entender desde otras perspectivas. Y bueno, pues esas recomendaciones de no basar el cribado solo en contacto visual en bebés menores de 18 meses, por lo que vemos que parece ser que no es algo diferenciador a estas edades, entonces pues cuando se planteen estrategias de cribado, tener en cuenta esta información y, bueno, importante combinar, como siempre, como venimos diciendo en otros estudios, con tecnología NIRS para ver cómo es la activación cerebral, con análisis también de la pupilometría para ver cómo son esas respuestas autonómicas y bueno, el plantear también seguimiento ocular en tareas más complejas. Y al final, lo que decimos siempre, estudios longitudinales para evaluar cómo es el cambio a través de los años. Otro estudio de eye tracking que nos habla también de tratar de encontrar esos biomarcadores tempranos, de evaluar la atención visual a estímulos sociales, pues nos trae este estudio que los objetivos principales es ver cómo se compara esa atención a estímulos sociales entre niños prematuros y nacidos a términos y ver si esa atención social en la infancia, ¿vale?, predice el desarrollo social y cognitivo a los 5 años. En este caso tenemos a 81 niños prematuros y 66 a términos. Son muestras grandes en estos estudios, o sea que es verdad que siempre se necesita replicar y tal, pero bueno, nos van diciendo que en estas tareas que se pasaron a los 7 y 9 meses y luego a los 5 años, fueron tareas que llaman face tags, tratar de ver cuánto tiempo fija la mirada en ojos y bojas, en imágenes de caras. En esta tarea pusieron imágenes de caras que aparecían alrededor de las imágenes de caras otros objetos diferentes para ver dónde prestaban mayor atención. Y esta es otra tarea de preferencia por rostros o con por contextos con o sin personas.
Vamos a ver entonces los resultados y lo que nos dicen es que a estas edades tan tempranas, a los 7-9 meses, los niños prematuros mostraron menor preferencias por los estímulos sociales que los nacidos a términos. Y a los 5 años, la atención social de los prematuros ven que mejora, alcanzando casi niveles similares a los niños nacidos a término. Sin embargo, aunque se alcanzaron niveles similares, en los niños prematuros sí que se vieron que había dificultades en el desarrollo del lenguaje que se mantenían después de los 5 años o a los 5 años. Entonces, factores que decían que influyen en la atención social, como puede ser la edad gestacional más baja y el nivel socioeconómico más bajo, lo asociaron con menor atención a estímulos sociales en la infancia. Sin embargo, cuando llegan a esta edad, a los 5 años, esas diferencias se redujeron, lo que pone de manifiesto pues, la importancia de la neuroplasticidad y el hecho de que en los primeros años de vida pues, es muy importante ese desarrollo y el poder intervenir. ¿Qué nos dice de cara a las implicaciones que pueden tener este estudio, lo que han encontrado estos resultados para la detección y la intervención temprana? Pues que el eye tracking es una herramienta que nos sirve para detectar pues, esas dificultades o diferencias en cómo los bebés prematuros y los bebés a término desarrollan sus redes de interacción social. Entonces, pues bueno, plantean también estrategias de intervención relacionadas pues, con fortalecer la atención a los rostros y esa interacción social de la que hablábamos. Además, como se ven que se mantienen esas dificultades en el lenguaje, pues enriquecer los programas de intervención, sobre todo centralizando o focalizando en el lenguaje. Y bueno, que se tengan en cuenta esas evaluaciones también con eye tracking en el cribado de prematuros. Vamos a pasar a ver otro estudio y ya voy terminando con los estudios, espero que no estéis impacientes y un poco vuelvo a las últimas partes para que recojamos un poco toda la información sobre cómo el eye tracking nos puede servir como esa herramienta que decimos de evaluación. Y tenemos esas diferentes medidas que pueden ser sobre atención conjunta, es decir, esa capacidad que un niño tiene de mirar a otra persona y hacerle entender pues, que tiene cierta intención social y que quiere que le atenga, es decir, la capacidad del niño para seguir la mirada de otra persona. Y además también podemos medir la velocidad de la respuesta visual ante diferentes tipos de estímulos. En este caso, plantean los estímulos sociales y no sociales por los problemas, las dificultades que hemos visto en esas redes de interacción social que se van creando cuando somos tan pequeños. Y además, plantean el que el eye tracking también se puede utilizar como herramienta que analice la preferencia social, es decir, cuánto tiempo nosotros fijamos nuestra mirada en rostros o en estímulos sociales en relación a otros objetos o otros estímulos que no sean sociales. Así, pues lo que nos comentan es que nos puede servir también para hacer esa predicción del diagnóstico de TEA, porque se han visto que hay diferentes patrones de exploración visual en bebés ya desde los 6 a 12 meses, como el estudio que hemos visto anteriormente, que pueden predecir el diagnóstico de TEA a los 3 años. Además, han encontrado que hay una fijación reducida a rostros y mayor preferencia a estímulos geométricos que estos patrones de fijación reducida también se asocian pues, con luego una mayor probabilidad de tener un diagnóstico de TEA. Y también en relación al diagnóstico, a esa predicción de cómo nos puede servir el eye tracking, es que hay una menor exploración del contexto social. Es decir, que las personas con TEA se centran más en otros estímulos que no sean sociales y, por lo tanto, no exploran tanto el entorno que tienen a su alrededor. Así, pues pueden tener dificultades en la integración de esa información que nos da tantas claves para entender cuáles son las diferentes situaciones sociales a las que nos enfrentamos en el día a día y saber cómo reaccionar.
¿Qué pasa en relación a las limitaciones o bueno, que tiene el eye tracking, sobre todo en el estudio de niños con una mayor probabilidad de tener TEA? Pues que igual que pasaba con el NIRS, hay una gran heterogeneidad en los protocolos experimentales. Entonces, cuando vamos a hacer comparaciones de que ha hecho un estudio y otro, nos vemos con grandes dificultades de entender si realmente es comparable o no o cómo llevarlo a cabo en nuestro propio setting o en nuestro propio laboratorio. Entonces, sería bueno pues, tener protocolos homogéneos que puedan analizar diferentes características de un modo similar. Además, también el tema de los estímulos que se utilizan en los paradigmas, pues cada equipo de investigación utiliza los suyos y bueno, sería bueno que hubiera pues estándares o estímulos visuales o auditivos que se pudieran utilizar de manera global para todas las investigaciones, que así nos ayudaría a esa replicabilidad de los resultados. Y bueno, pues en relación a esto, crear esos bancos y compartir esas bases de datos entre equipos de investigación sería bueno. Pero bueno, son desafíos que en la metodología que estamos todavía pendientes de ver cómo los llevamos a cabo. Y pues, ¿qué recomendaciones hacen? Las que venimos viendo en otros estudios, pues que se hagan estudios longitudinales porque necesitamos la información a lo largo del tiempo para realmente poder entender esos patrones de atención visual, patrones de desarrollo del lenguaje, patrones de interacción, etc. Y el hecho de combinar eye tracking con otras técnicas, como venimos viendo con la pupilometría sobre todo y con NIMS, para acertar o hacer que esos análisis nos den una mayor precisión diagnóstica. Y bueno, ¿qué se viene haciendo y que ya se está investigando? Es ver si esta tecnología se puede integrar en protocolos clínicos que realmente tengan una aplicación clínica real fuera de lo que es el entorno de investigación y se pueda llevar a cabo en la comunidad. Pero bueno, son recomendaciones y estudios a futuro, que es verdad que el eye tracking tiene un gran potencial como biomarcador, pero es complejo el poder realmente estandarizar y validar su implementación o los resultados, esa evidencia en entornos clínicos, como decimos, o de intervención para que tengan esa implementación. Y ya creo que este es uno de los últimos estudios, en el que nos muestra una exploración visual de estudios sociales en niños prematuros. Este sí que combina niños con TEA y también niños neurotípicos. Y lo que quieren ver si los niños prematuros tienen un patrón de exploración similar al de los niños con TEA. ¿Qué se encuentran? Pues que cuando ven imágenes estáticas, una pareja que está en el autobús hablando, como comentan en el artículo, pues los niños con TEA miran menos a los ojos de un personaje secundario en comparación con los niños prematuros y nacimiento a término. Y los niños prematuros pues muestran menos fijación en el fondo de la imagen que los niños con desarrollo típico. Cuando se muestran un vídeo con niños que están jugando con bloques y aparece como un niño que está más apartado, lo que nos dicen es que los niños con TEA tienen una mayor fijación a esos bloques y una menor fijación a personajes secundarios, es decir, a los niños que están jugando, incluso al otro niño que está un poco apartado en ese vídeo. Y en cuanto a los niños prematuros, pues se encuentran que hay una menor fijación en ese niño excluido de la escena, similar a lo que se encuentran en los patrones o las fijaciones de los niños con TEA. En estos patrones de exploración que analizan, si los entendemos por grupos, lo que nos dice es que los niños con TEA tienen menor fijación a esos personajes secundarios, prestando más atención a objetos que no son sociales, como los bloques que veíamos en esta escena. Además, los niños prematuros tienen atención a esa interacción social central, pero una menor exploración del contexto de alrededor. Y bueno, los niños con un desarrollo neurotípico parece ser que tienen una atención equilibrada entre personajes principales, secundarios y exploración también del entorno.
Como veis, los patrones de exploración visual no son exactamente iguales en prematuros que en niños con TEA, son diferenciales y por eso pues decíamos al principio que es importante entender bien cómo es el desarrollo de los niños prematuros y luego si esos niños prematuros desarrollan otras condiciones o trastornos del neurodesarrollo, cómo es específico, si podemos agrupar esos patrones de manera diferenciada para entender o para diferenciar diferentes patrones, que es un poco pues complejo. Al menos de momento vamos viendo estas diferencias. Y bueno, esto también nos da claves para entender que si hacemos estrategias de intervención en estos grupos que se han estudiado, pues hay que tener en cuenta más la estimulación visual social para mejorar esa exploración que decíamos del contexto global y el entrenamiento en atención conjunta y seguimiento visual para tratar un poco, pues, focalizar en estímulos más sociales. Y bueno, si podemos hacer esa integración del eye tracking que venimos hablando en cribado de TEA con prematuros, que es lo que tratamos de investigar ahora mismo, pues sería de mucha ayuda. Bueno, ya nos falta poquito, espero que no se esté aburriendo mucho. Vamos a tratar un poco de condensar toda la información de los estudios, de lo que hemos ido viendo, y este es un poco ese apartado de integración de la tecnología en esa evaluación infantil que hemos visto. Entonces, bueno, la idea es lo que venimos comentando en otros estudios y que hace las recomendaciones para el futuro, que se incorporen estas técnicas para la evaluación neuropsicológica y clínica en estas poblaciones y poder así mejorar esta detección precoz de las diferentes, tanto condiciones como trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? Pues aplicación del NIRS o de esta tecnología NIRS en unidades neonatales. Estamos viendo que nos permite detectar respuestas cerebrales ante estímulos no solo sociales, sino de mucha variedad en esos primeros meses. Y bueno, pues veíamos también que ya se están haciendo NIRS que se pueden llevar de un sitio a otro, que son más manejables, pues bueno, se puede aplicar en ese cribado ya neonatal para identificar pues, dificultades o esa mayor probabilidad de otras condiciones, pues vendría genial. Aparte, el tema de la pupilometría, pues se podría plantear un test de dilatación pupilar, por ejemplo, lo que veíamos en los estudios de biomarcadores, a sonidos sociales versus no sociales, antes del año. De esta manera podríamos agrupar pues, esas probabilidades de desarrollar unas condiciones u otras, que habíamos visto que había una mayor preferencia a sonidos no sociales en niños con TEA, por ejemplo. Y bueno, a ver si esto pudiera ser el uso de eye trackings en las visitas, se plantea así de forma muy ambiciosa, todo hay que decirlo, en las visitas pediátricas rutinarias, porque realmente los pediatras en atención primaria tienen tienen que atender a tantos niños y tienen que hacer tantas pruebas de cribado que no solo es sobre el neurodesarrollo, que la verdad que es difícil. Es un poco luego a la práctica clínica el llevar esto de un eye tracking a una visita rutinaria, pues bueno, es algo ambicioso que aquí a lo mejor en un futuro pues lo veremos. De momento pues se plantea como futuro. Tener en cuenta que el eye tracking en esas evaluaciones de neurodesarrollo pues habíamos visto en estudios que no es fiable, por lo menos en prematuros, hasta los 13 meses de edad corregida, por el patrón de fijación que todavía no es estable hasta estas edades. Entonces, si se hacen estos cribados, pues a lo mejor plantearlos en visitas pediátricas estratégicas y no utilizar todo el tiempo en otras visitas más tempranas. Y bueno, pues esa evaluación que hemos visto en diferentes estudios de esos patrones de fijación visual o de exploración visual en bebés, vemos que sí que hay diferencias tanto en TEA como en prematuros que nos dan pues pautas para entender mejor ese desarrollo. Y ya lo que comentamos, que se ha visto en un estudio brevemente, esto del hiperescaneo, es decir, poder poner dos gorros de NIRS tanto al niño como al padre, la madre o algún familiar o cuidador para ver cómo es esa actividad cerebral, porque es muy importante cuando nosotros nos estamos desarrollando. Tenemos de referencia pues, a
al entorno familiar. Entonces, vamos mirando todo y se ha visto que hay unas sincronizaciones en esa actividad cerebral. Pues ver si esto ocurre, porque se han encontrado menores niveles de sincronización en bebés que luego tienen un diagnóstico de TEA. Entonces, pues puede ser también algo diferenciador. ¿Qué hemos ido diciendo? Pues que es muy relevante y que es muy importante que se haga seguimiento continuo, que no solo es en un momento particular, sino que tenemos que ver varias fotografías de las mismas variables o de las mismas cuantificación o medidas a lo largo del tiempo para entenderlas, cómo es ese cambio y cómo es ese progreso. Entonces, pues podemos utilizar este seguimiento continuo para 3 funciones específicas, que puede ser detectar y predecir dificultades, hacer monitoreo del desarrollo del lenguaje o incluso evaluar intervenciones. Hemos visto ya que en las revisiones sobre estudios de NIR nos comentaban que bueno, combinar los análisis de NIR con inteligencia artificial y con análisis de datos más complejos nos puede anticipar o dar información bastante certera de cuáles van a ser los posibles problemas del desarrollo en el futuro. Y en el tema de TEA, pues también el hecho de ver esa hiperconectividad que decíamos temprana en los primeros meses de vida, que luego se va reducida al año, pues también nos ayuda a ver que hay algo diferente en cómo se está desarrollando nuestro cerebro. Lo mismo habíamos visto en NIRS en cuanto veíamos los estudios de lateralización cerebral, que se supone que a los 18 o 24 meses ya se ha producido esta lateralización y si no lo vemos, pues nos está indicando que el desarrollo que se está produciendo del lenguaje es un poco diferente. Y bueno, pues para evaluar esas intervenciones que hacemos, ya que estamos haciendo detección, que se deriva o que tenemos la posibilidad de que se haga una intervención más temprana, pues que nos sirvan también estas tecnologías para hacer mediciones y nos ayuden a entender si realmente las intervenciones que se están aplicando están funcionando. De ahí, pues bueno, que principalmente identificar estas dificultades tempranas y mejorar el apoyo al desarrollo como objetivo final. En estas estrategias de apoyo personalizado, que es un poco la otra parte, más otro apartado era sobre detección y un poco diagnóstico. Y aquí pensando un poco cómo puede esta tecnología ayudar a esas estrategias de apoyo personalizado o de intervención. Entonces, podemos utilizar, que decíamos, estos biomarcadores tempranos para intervenir antes del diagnóstico formal, que ahí pues ahora veremos en el tema ético qué implica esto o qué pensáis para poder mejorar esa trayectoria del desarrollo comunicativo en bebés con mayor probabilidad de desarrollar condiciones de neurodesarrollo. Entonces vemos que, claro, sí, que la intervención temprana o preventiva, que incluso llaman en este estudio de White House, en bebés de 9 a 14 meses con señales o con características de TEA mediante esta terapia, pues ven que cuando han hecho mediciones a los 3 años o cuando los han evaluado, en un 66% la probabilidad del diagnóstico de TEA se ha reducido en el grupo que recibió esta intervención concreta. Entonces, pues bueno, se destaca la importancia de esa intervención temprana y entonces también se ven mejoras en la comunicación social y lenguaje. Es la importancia que tiene que hagamos esa intervención. En cuanto a esto, al rol de los biomarcadores, que ya lo hemos comentado, voy a pasar, que sí que se me olvida comentar esto de que si podemos utilizar con esta tecnología en casos sutiles que decimos que con la evaluación conductual tradicional no podemos percibir, pues vamos a ayudar mucho en el hecho de descartar falsos positivos que llamamos, sobre todo en la población prematura, porque es complejo el entender cómo es el desarrollo en prematuros y que luego van a tener otras condiciones de neurodesarrollo. No solo para evitar esas intervenciones que decimos innecesarias, porque sea un problema simplemente de una madurez neurológica más lenta o que vaya más despacio o a un ritmo diferente, sino también por el hecho de evitar carga en los profesionales o en los sistemas de salud pública
al detectar con mayor precisión. Pero bueno, yo creo que todavía estamos un poco alejados para identificar esas sutilezas con tecnología. Así, quiero mostrar algunos ejemplos de cómo se podría hacer esa personalización de estrategias en cuanto a esos perfiles de neurodesarrollo que podemos hacer teniendo una mayor comprensión de los biomarcadores. Es decir, adaptar, como dice aquí la diapositiva, esa intervención a las necesidades específicas o a los patrones visuales que hemos encontrado o a la conectividad característica de ese niño en específico. Y teniendo esas medidas, pues tenemos aquí el ejemplo del niño A que ponemos, que tiene una baja fijación ocular en rostros, medida por eye tracking, pues personalización. Se podría hacer un entrenamiento en atención conjunta y contacto visual, luego ya se desarrollarían las estrategias específicas de cómo hacerlo. En el niño B, que nos dicen, tiene una hiperreactividad a sonidos, que lo vemos en la reacción o la alta activación cerebral que muestran con la atención con el uso de NIS. Pues podríamos utilizar terapia de integración sensorial para hacer una mayor regulación auditiva. Entonces, como veis, se pueden utilizar estas tecnologías pues, para hacer intervenciones, pues, lo que decimos, personalizadas y adecuándolas sobre todo a la capacidad de aprendizaje de los niños. Es decir, si están teniendo ciertas dificultades en diferentes áreas o habilidades, pues vamos a adaptar ese aprendizaje a cómo aprendería mejor. Y aquí tenemos lo de las aplicaciones clínicas. El ejemplo expone de si tenemos un niño con grandes dificultades de procesamiento auditivo desde edades muy tempranas, pues a lo mejor que se tiende a utilizar el uso de pictogramas más tarde para ver si desarrolla el lenguaje o no. Pero si ya se están viendo esas grandes dificultades de procesamiento auditivo a través de la tecnología NIRS, ¿por qué no vamos a hacer uso de pictogramas cuanto antes y ayudar darles ese apoyo visual a estos niños para que estén en las mismas condiciones de aprendizaje que el resto de compañeros? Pero claro, sin el uso de esas tecnologías, pues este tipo de perfiles de neurodesarrollo no los podemos conocer. Entonces, pues bueno, tiene esta intención de esta aplicabilidad clínica o sobre todo en estas intervenciones que decimos personalizadas o apoyos personalizados que nos pueden servir de ayuda. Y el último punto en relación al uso de estos biomarcadores, como veníamos comentando también para evaluar la eficacia de las intervenciones, pues es el hecho de que podamos tener un monitoreo del progreso de cómo se ha hecho la intervención y ver si hay mejoras en estas medidas específicas, que de otra forma pues, sería difícil. Lo extrapolamos con medidas psicológicas donde no estamos teniendo tanto detalle. Por ejemplo, como comenta aquí, con el eye tracking podemos medir si la intervención ha sido eficaz teniendo en cuenta la mayor fijación en rostros tras meses de intervención. Entonces, eso nos indicaría que una mejoría en la motivación social, por ejemplo. Esto ya digo, son ejemplos o sería pues, los usos que podrían tener estos biomarcadores para evaluar esta eficacia de las intervenciones. Y de hecho ya hay estudios publicados que están haciendo esto, pero bueno, todavía nos falta, yo creo que entender mejor la tecnología y los análisis para poder aplicarlo realmente a un setting clínico del día a día. Entonces, pues bueno, había un estudio también que aquí planteaba en aplicaciones en unidades de cuidados neonatales, que bueno, se había visto que exponer a estos bebés a la voz materna luego mejora la respuesta neural al desarrollo del lenguaje. Pues ya desde pequeñines, desde estas unidades, pues que aunque estén en incubadores, exponerles a la voz de la familia, de los cuidadores, pues les han comprobado que mejora pues, ese desarrollo del lenguaje después. Y de esta manera, pues reducir esta hiperreactividad también sensorial en bebés con mayor probabilidad de tener TEA. Entonces, bueno, desde aspectos o settings que decimos o contextos clínicos
específicos, pues podemos ver que realmente hay un uso clave de los biomarcadores. Llegado a este punto que hemos visto un poco, pues entender la tecnología, ver los biomarcadores, los estudios que hay sobre prematuros sobre todo y niños con TEA, y ver las aplicaciones que se pueden dar. Quiero pararme un poquito también a hacer estas consideraciones éticas y perspectivas futuras, resumiendo un poco todo lo que hemos visto y luego pues reflexionando en el que, pues sí, la incorporación de biomarcadores neurofisiológicos como NIS, eye tracking, etcétera, pues está cambiando cómo es la detección temprana en los últimos años y cómo entendemos también los diferentes trastornos y condiciones de neurodesarrollo a un nivel que era impensable, yo creo, hace unos años. Entonces, pues creo que hay que seguir investigando y apoyando estos estudios y ver de qué manera pues en el futuro realmente tiene aplicabilidad. Yo lo digo mucho, a mí lo que más me preocupa es que realmente pasemos tanto tiempo estudiando y luego no haya una traducción o una transferencia de este conocimiento a entornos clínicos o de intervención, que es donde realmente pues creo que se demuestra si la investigación es efectiva o no. Entonces, bueno, pues esta es un poco la conclusión y las perspectivas o lo que se esperaría en el futuro si todo esto va bien, que se pudieran hacer diagnósticos más tempranos, más precisos, que se pudieran aplicar estos cribados ya desde las unidades neonatales y que pudiéramos utilizar esta neuroimagen, estos eye trackings también en atención primaria, que se pudieran hacer esas intervenciones personalizadas, casi al dedillo, teniendo en cuenta los resultados de estos patrones o estas trayectorias de desarrollo. Y bueno, que realmente no solo quedará en los lugares donde mayores recursos tengan, sino que también se pueda expandir esta tecnología y esta práctica clínica a lo que es la sanidad pública o la educación pública, es decir, a toda la población. Y bueno, eso es lo que gustaría en el futuro, pero para ello creo pues, que nos enfrentamos a muchos desafíos éticos, sobre todo relacionados con esto de la detección temprana en el autismo, en cuestiones como la privacidad de datos. Me pregunto cómo realmente podemos proteger pues, esa información biomédica de los niños, que a veces es complejo cuando hacemos investigaciones con poca financiación, cómo asegurar que esto no se utiliza por empresas para sacar productos y que se haga de ello pues al final un producto más que ayudar a la comunidad. Entonces, que la investigación no sirva para hacer productos. Esto pues me preocupa, que a veces se ceden datos para tener mayor financiación y se corre este riesgo. Y luego, pues eso, la accesibilidad, que van a poder todas las familias acceder a estas tecnologías. Es como, tiene sentido hacer investigación si luego las personas que realmente lo necesitan no tienen acceso. Solo dejo como reflexión, no sé qué pensáis, me gustaría que hubiera una discusión sobre estas cuestiones. Y bueno, el sobrediagnóstico, porque claro, vemos tanto estudio, tanto biomarcador. ¿Cómo conseguimos que no se sobrediagnostique o que se pongan etiquetas sin tener evidencia suficiente? Porque claro, como habéis visto, yo los estudios que os he comentado, pues todavía es poca muestra que decimos en investigación, solo es a lo mejor un laboratorio o un grupo de investigación que lo está haciendo, se necesita que más grupos de investigación encuentren los mismos resultados y que se agarren simplemente a estudios pequeños para decir que hay evidencia y se den diagnósticos cuando realmente a lo mejor simplemente son desde trayectorias del desarrollo diferentes y no tiene por qué ser un diagnóstico o una etiqueta. ¿Cómo entendemos esa diversidad del neurodesarrollo sin sobrediagnosticar? Es lo que me pregunto y lo que éticamente también en mi día a día como profesional pues me preocupa. En cuanto a los consentimientos informados, pues también el hecho de cómo explicar
toda esta tecnología, lo que realmente se trata de conseguir con estas investigaciones de una manera sencilla a las familias y que realmente no inflemos o exageremos lo que realmente vamos a conseguir, porque son diferencias, pero que haya diferencias entre dos grupos no significa nada más que hay diferencias, no es nada más. Entonces, muchas veces esto es difícil de explicar y creo que si nos obsesionamos también solo con investigar y tratar de innovar y no pensar en ese aspecto también de ser claros, ser concisos, ser transparentes con las familias, indicarles que llegamos hasta donde llegamos y la investigación que se hace a lo mejor tiene una repercusión mínima en su día a día y les estamos pidiendo colaboración. Entonces, bueno, no sé, es algo que también me preocupa. Y ya como reflexiones final, pues os dejo abiertas estas preguntas de qué haría falta para que esas herramientas beneficien a más niñas, niños, cómo podemos equilibrar el uso de la tecnología con esa crianza natural que últimamente pues, estamos luchando cada vez más por conciliar y tratar de llevarla a cabo y cómo evitar que estos avances, pues que también me preocupa mucho, sean solo para unos pocos o incluso se hagan productos de esta investigación que luego las familias no puedan beneficiarse de ellas o pagar por ellas. Bueno, estas son todas las referencias de los diferentes estudios. Espero que estén todas. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y quedo pendiente si tenéis preguntas o algún comentario. Sobre todo me gustaría que hubiera discusión o saber qué pensáis vosotros sobre las últimas preguntas. María, fantástico. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que, bueno, nos has abierto todo un mundo, ¿no? de posibilidades y de opciones. Y creo que vamos a comenzar con las preguntas. Posiblemente luego se genere debate, pero tenemos ya algunas cuestiones en el foro. La primera pregunta que tenemos es de María Luisa, que pregunta si están los pediatras preparados para hacer una primera evaluación con la técnica eye tracking. Creo que es algo que has ido resolviendo a lo largo de tu charla, pero tal vez merezca la pena dedicar un par de minutos. Nos comenta que un caso cercano, en los primeros meses eran ya muy evidentes las deficiencias sociales en la mirada y que el pediatra no valoró la apreciación de los papás. Y entonces lo que ella pregunta es si todo lo que has planteado son estudios muy recientes que todavía no tienen aplicación en el día a día en las consultas pediátricas. Claro, sí, el uso de tecnología de eye tracking todavía creo que no hay nada publicado, o sea, en lo que es la sanidad pública, que combine eye tracking y lo que estamos haciendo, la detección con cuestionarios o con observación conductual. En un futuro creo que será posible. Hoy en día, pues es que no solo tienen que hacer cribado o prestar atención al desarrollo de la comunicación y la interacción social. Es que hay tantos ámbitos que los pediatras tienen que ser conscientes y que evaluar, que son visitas tan cortas y es que no dan abasto, es que tienen muchísima cantidad de niños cada día. Nosotros con el MChat hemos intentado de una manera sencilla pues tratar de implementar esta detección y en Castilla y León pues se ha conseguido por lo menos intentar formar a los profesionales. Creo que queda mucho por hacer y la integración de la tecnología para mí todavía es un reto que no sé cómo responder. Si nos cuesta entender muchas veces lo que dicen, si hay una queja del padre, un comportamiento, ¿cómo vamos a entender esa tecnología que todavía estamos teniendo dudas de cómo interpretar los análisis que estamos haciendo de los datos? Entonces, creo que llegará, yo no sé si lo veré, pero llegará. Esperemos que sí que lo veas porque sea muy pronto o por lo menos antes de esta expectativa que tal vez tengamos. Aquí Paula te da la razón, dices muy interesante, pero en el ámbito de la atención primaria yo creo que aún están años luz si nos siguen llegando niños con posible TEA con 4 y 5 años, ¿no? Esta dificultad para el diagnóstico precoz.
Aida nos ha hecho una pregunta también muy interesante en la que dice que si alguno de estos biomarcadores podría llegar a dar alguna orientación sobre el futuro desarrollo del habla de un niño TEA no verbal. Como no verbal, yo no he leído nada, no significa que no lo haya. Así que se está estudiando esas trayectorias del desarrollo del lenguaje y se está intentando pues predecir cómo va a ser el desarrollo en el lenguaje. Entonces yo creo que de eso estamos más cerca, al menos con modelos predictivos. Otra cosa es que no sé si aquí la gente, si se entiende muy bien el tema de, una cosa es cuando hacemos modelos predictivos, que en muchos casos estamos como simulando información a partir de la que ya tenemos, y luego esos modelos hay que testarlos de nuevo en otra población o en otra muestra para ver si realmente se cumple. Y lo que pasa es que hay muchos estudios que se quedan solo ahí, porque el hacer un estudio en el que se puedan testear estos modelos predictivos, pues significa más financiación y empezar otro estudio nuevo para probar si realmente se cumple. Entonces, modelos teóricos sobre estas trayectorias hay muchos que seguramente puedan dar datos o definir un poco. De ahí a cómo se aplica a la diversidad, neurodiversidad del TEA, ya es otra historia. No sé si Em, respondo a su pregunta. ahora nos dirá probablemente. Mientras tanto, Cristina pues, cuestiona un poco que haya cierto sobrediagnóstico. Dice que según su experiencia es más bien lo contrario, ¿no? Dice, hace 6 años el neuropediatra no le diagnosticó porque tenía contacto visual o sonrisa social cuando había dejado de hablar, de jugar, de atender, de imitar. Afortunadamente en otro hospital madrileño público a los pocos meses lo diagnosticaron y hoy en día es un niño de 8 años neurodivergente no hablante. Esto Marielba complementa un poco diciendo que importante es la formación en estos avances en los pediatras del día a día de nuestros niños y niñas, ¿no? Efectivamente hay que estar muy bien preparado para poder eh, conocer y contemplar pues, todos los matices que, como bien dices, en estas consultas a veces tan breves, pues pueden escaparse. Sí, yo creo que al final, o sea, desde el equipo de infoautismo se lleva dando formación con este programa de detección precoz pues desde 2005 a los pediatras que han querido colaborar con los diferentes estudios que ha habido y que han estado liderados por Ricardo Canal. Y aún así, pues siempre están pidiendo cursos pues, de que se actualice la información, que se sigan dando. Y mi experiencia personal, ya que pues, sí, intento estudiar todo lo que puedo sobre el neurodesarrollo, es que cuanto más leo, menos sé, o es la impresión que me da. Veo mayor diversidad y es como difícil agrupar, que al final, como el ser humano entiende, es agrupando, clasificando y es muy complejo en los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo el hacer esas clasificaciones que nos ayudan a sintetizar la información o a entenderla mejor. Entonces, creo que a veces pues esto se junta con la gran demanda que hay en atención temprana, perdón, en atención primaria con los pediatras, y es que por más que se quieran formar en todos, que creo que es difícil estar al día y actualizado de todo, que ellos cubren todo el desarrollo en global, no solo aspectos de la interacción o la comunicación. Entonces, quiero tirar una lanza a favor de ellos. ¿Tú crees, María, que lo de la pupilometría, ¿no? Que comentabas que puede ser un candidato bueno que tenga una mayor, digamos, validez clínica y ecológica, ¿no? En el sentido de que sea más viable, porque nosotros la experiencia que tenemos, por ejemplo, con el eye tracker en los proyectos que hemos hecho desde la universidad, es que es una tecnología todavía muy poco madura, que a la mínima que el niño se mueve ya no sirven los datos, que bueno, pues hay cantidad de congresos hoy en día sobre eye tracking porque es algo que se está todavía investigando en los aspectos más básicos, ¿no? Que no es una tecnología que tenga una madurez como para decir, bueno, pues tienes ahí una pantallita en la consulta del pediatra y rápidamente pues haces un registro y analizas, ¿no? Pero en cambio lo de la pupiometría a lo mejor puede ser más asequible en ese sentido y también es un aparato más barato, ¿no? Metiéndote luego en cómo analizan las variables de pupilometría, el problema que tienen estos estudios es que para realmente captar la dilatación de la pupila
tienen que ser eye trackings muy potentes, que suelen ser más caros y las condiciones experimentales que se tienen que dar muy específicas para asegurar que la dilatación es a esos estímulos y no a otros. Entonces, hay todavía, yo creo, tanto por el tema de la tecnología como cómo se analizan los datos y los diferentes paradigmas y estimulación que se utiliza, de entender antes de plantear estos biomarcadores. Por eso digo que, aunque yo sea joven y me veáis joven, no sé si lo voy a llegar a ver, por lo menos en la sanidad pública. Creo que queda mucho por desarrollar. Claro, ahí, por ejemplo, Aida preguntaba también dónde podríamos encontrar estos biomarcadores, ¿no? Si son en clínicas privadas, si solo están en estudios, o sea, si realmente hay algún sitio donde se esté aplicando fuera de investigación. Pues en Estados Unidos lo están comercializando en clínicas privadas, el uso de eye tracking como detección diagnóstica. Yo ahí me paré, cuando se comercializa y dejo de leer las investigaciones. Entonces, pues sí que sé que se ha hecho mucho avance con equipos ya que llevan una trayectoria grande, como el de EmiClean, que, bueno, pues son pioneros en eye tracking, en la detección, y ese es su objetivo. Pero aún ellos, que llevan tanto tiempo de investigación, pues creo que está limitado, o sea, o los costes son muy caros y solo se pueden permitir al final, pues a la élite o a clínicas pues privadas. Es mi opinión personal también. Sí, no, en España existen varias iniciativas, en hospitales públicos, en diferentes zonas de España. Lo que aún no conozco son resultados, ¿no? Y en todo caso también son estudios de investigación o pilotajes, ¿no? Que se están llevando a cabo y que, bueno, pues todavía hay que ver qué recorrido tienen. Ujú. Muy bien, bueno, pues hay un par de opiniones, ya no preguntas, ¿no? Un poco, pues comentando estas dificultades en consulta acerca de que cuando no existe contacto visual, pues no se valora lo mejor que se pueda tener un trastorno autista, que ojalá fuese solo una cuestión de falta de tiempo, sino que también, bueno, pues que es una lucha y que al final en muchas ocasiones, pues que tiene esta consecuencia de acudir al gabinete privado para lograr ese diagnóstico, ¿no? Que pueda dar el pistoletazo de salida a poder iniciar un trabajo ya más estructurado y más adecuado para niños y niñas. Entonces, bueno, pues esperemos de verdad que no pase tanto tiempo como tú piensas, porque realmente son tecnologías y estudios muy prometedores, ¿no? Que además llevamos ya tiempo escuchando hablar de ellos y parece que falta, pues eso, dar ese salto para poder aterrizarlo, que realmente se crean ellos lo suficiente para poder expandirlos y que sean una ayuda. Yo personalmente de tu intervención me ha gustado mucho la parte en la que has sugerido cómo se podrían llegar a utilizar algunos biomarcadores para intervención y tanto para detección. Creo que es una perspectiva muy novedosa y que sin duda, si se profundiza en ella, estoy segura que podría llegar a dar grandes resultados. Así que a mí, por lo menos, ya me has despertado una nueva vía de curiosidad que espero poder profundizar. Y por nuestra parte, si no hay más comentarios, no sé si quieres decir algo para terminar. María, están ya agradeciendo en el foro lo Pues interesante que ha sido la charla. sí, muchas gracias a todas las personas que han asistido hoy y a las personas que lo verán la grabación. Gracias por la paciencia, espero haber sido todo lo clara posible, que a veces pues es difícil con estos temas de investigación pues ir al grano, y espero que os haya resultado por lo menos de curiosidad, para despertar la curiosidad y sobre todo yo me quedo con la última parte, de que la investigación no tiene sentido si realmente no hay una transferencia del conocimiento, una aplicación clínica para ayudar a esas familias. Entonces, pues bueno, replantear un poco todas esas cuestiones éticas que a veces se nos olvidan un poco cuando estamos en esta cadena de investigar
bueno, en el mundo académico del meritaje también, pues sí, invitar a la reflexión a las personas que estén ahí cuando tengan la oportunidad de hacer esas investigaciones, de que no se olviden de esa parte. Y eso, agradeceros la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, María. Ha sido interesantísimo y gracias a todos por haber compartido este ratito con nosotros. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, López. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao.